Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de las últimas noticias del mundo del espectáculo, ese universo fascinante donde las estrellas brillan y a veces, también genera alguna que otra chispa. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho pero que mucho de qué hablar, algo que ha generado cierta, digamos, tensión, un murmullo que ha recorrido como la pólvora entre los fans de dos grandes figuras del entretenimiento, no solo del ámbito turco sino con proyección internacional. Me refiero por supuesto a las recientes y enigmáticas declaraciones de Francesca Chillemi, la talentosa actriz italiana, sobre la también muy querida y admirada Demet Özdemir. Si ustedes, al igual que nosotros, son apasionados de las series turcas, de sus protagonistas carismáticos y de todo lo que rodea a estas personalidades, este vídeo es definitivamente para ustedes. Prepárense porque vamos a desentrañar este asunto que ha puesto a muchos a especular, a analizar cada palabra y a sacar sus propias conclusiones. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la misma pasión que ustedes sienten por sus ídolos, a que le den clic a ese botón de suscripción que ven por ahí y activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor, lo más fresco y lo más interesante del mundo del entretenimiento. A ver, pongámonos un poco en contexto porque es fundamental para entender la magnitud de lo que estamos tratando. Demet Özdemir, a quien muchos conocemos y amamos por su papel estelar en Erkencikus, es mucho más que una actriz, es un fenómeno. Es una figura internacionalmente reconocida y adorada, un verdadero icono de la televisión turca que ha trascendido fronteras. Su carisma arrollador, su innegable talento actoral que la ha llevado a encarnar personajes inolvidables, y su deslumbrante belleza la han catapultado a la fama mundial, conquistando corazones en todos los rincones del planeta. Por otro lado, tenemos a Francesca Chillemi, una mujer que no necesita presentación en Italia. Reconocida actriz y además, para añadir un toque de glamour, ex Miss Italia, también tiene una trayectoria impresionante y muy sólida en la industria del cine y la televisión italiana. Ambas son mujeres admiradas por su trabajo, por su dedicación a su arte y, por supuesto, por su personalidad y su presencia escénica. La cosa se pone realmente interesante, se carga de intriga, cuando estas dos figuras, aparentemente sin conexiones directas previas significativas en el ámbito público más allá de ser actrices de renombre y compartir el universo del espectáculo, se cruzan de alguna manera, o al menos, una de ellas decide hablar de la otra. Las declaraciones de Francesca Chillemi han sido, sin lugar a dudas, el detonante de todo este revuelo. Según lo que se ha reportado, comentado y analizado en diversos medios, foros, y por supuesto, en las omnipresentes redes sociales, Francesca habría hecho unas afirmaciones que para un sector importante de la audiencia podrían interpretarse como un tanto un poco ambiguas o quizás incluso un poco despectivas dependiendo, claro está, de cómo se lean y de la sensibilidad de quien las escuche. Se rumorea y los rumores en el mundo de la farándula son como la pólvora, que al ser preguntada directamente sobre Demet Özdemir, Chillemi habría respondido de una manera que no dejó a todos satisfechos, que sembró la duda y que para muchos pareció esquiva o evasiva. La naturaleza exacta de estas declaraciones, el matiz, el tono, la elección de palabras, es precisamente lo que ha alimentado la especulación y ha hecho que las mentes curiosas se pongan a trabajar. Algunas fuentes, las más críticas, sugieren que Chillemi podría haber minimizado, de forma intencionada o no, la importancia o el impacto de Özdemir en ciertos círculos, o tal vez insinuado alguna rivalidad inexistente, o simplemente haber hablado de ella de una forma que no transmitía precisamente admiración mutua, sino más bien, indiferencia, una cierta frialdad, o incluso para los más suspicaces, un deje de desdén. Es crucial recordar, y esto es algo que los seguidores más fieles saben de memoria, que en el mundo de las celebridades, las palabras, por pequeñas, triviales o casuales que parezcan, tienen un poder de amplificación extraordinario. Un comentario que para la persona que lo emite puede ser intrascendente, puede ser analizado al microscopio por miles, incluso millones de ojos y oídos. Y los fans, que suelen ser extremadamente protectores con sus ídolos, que ven en ellos no solo a artistas sino a referentes y a veces incluso amigos virtuales, están siempre atentos a cualquier señal de conflicto, de falta de respeto, o de cualquier movimiento que pueda poner en entredicho la imagen intachable que tienen de sus favoritos. Y en este caso particular, es que algo en las palabras, en el lenguaje corporal, o en la entonación de Francesca Chillemi ha encendido, sin remedio, las alarmas de los seguidores más acérrimos de Demet Özdemir. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué significa esto realmente? Hay una rivalidad oculta, un enfrentamiento soterrado entre dos figuras tan exitosas.
¿Es simplemente un malentendido, una mala interpretación de sus palabras? ¿O acaso son las naturales e inevitables interacciones y opiniones que existen entre figuras públicas que, aunque no se conozcan a fondo, tienen una presencia constante en el imaginario colectivo? Aquí es donde entra la parte más intrigante y fascinante de esta historia. A veces en el vertiginoso y a menudo enigmático mundo del entretenimiento, las cosas no son lo que parecen a simple vista. Puede haber dinámicas sutiles, juegos de poder implícitos, o simplemente cada persona, cada artista, tiene su propia percepción, su propia evaluación del otro. Lo que para uno puede ser una simple opinión sincera, sin mala intención, para otro, especialmente cuando se trata de proteger a su ídolo, puede ser percibido como un ataque directo, como una falta de respeto flagrante. Vamos a profundizar un poco más en lo que se dice, en los detalles que han salido a la luz y que han encendido la mecha de la controversia. Se habla de que Francesca Chillemi, en una entrevista concedida a un medio de comunicación o en alguna aparición pública, respondió a una pregunta directa, sin rodeos, sobre Demet Özdemir. La respuesta, según los reportes que han circulado, no fue una explosión de elogios efusivos, ni un reconocimiento abierto de la magnitud del talento de Özdemir. Fue algo más medido, quizás incluso con un toque de sorpresa genuina, como si no estuviera completamente al tanto de la enorme repercusión y del estrellato global de Özdemir. Y esto es lo que más ha dolido a los fans, como si la considerara menos relevante, menos importante de lo que realmente es para una gran parte de la audiencia internacional que la sigue con fervor. Imaginen la reacción de esos miles de seguidores que ven a Demet como un símbolo de éxito, de perseverancia y de talento puro. Al ver que una colega, una figura tan bien conocida y respetada en su propio país, parece no darle el crédito, el reconocimiento que ellos creen firmemente que merece, se sienten ofendidos, y con toda la razón del mundo. Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, y la cascada ha sido imparable. Los seguidores de Demet Özdemir han salido en masa a defenderla, utilizando las plataformas digitales como un escudo protector. Han atacado las declaraciones de Chillemi, cuestionando su profesionalismo, su conocimiento de la industria global, e incluso, en algunos casos, su propia trayectoria. Por otro lado, los defensores de Chillemi, que también existen y son igual de apasionados, argumentan con vehemencia que ella tiene todo el derecho a expresar su propia opinión, que quizás simplemente estaba siendo honesta, o que sus palabras fueron sacadas completamente de contexto, malinterpretadas por la intensidad de los fandoms. Y aquí es donde nos encontramos precisamente en esa delgada, casi imperceptible, línea que separa la información veraz de la especulación desbocada, entre la verdad objetiva y la interpretación subjetiva, a menudo teñida por la lealtad. Este tipo de situaciones, que parecen sacadas de un guión de telenovela, nos recuerdan una vez más lo complejo, lo volátil y lo fascinante que es el mundo de las celebridades. Nos demuestran cómo la imagen pública, tan cuidadosamente construida, puede ser a la vez tan fuerte y tan frágil. Una sola frase, un gesto mal interpretado, una entrevista desafortunada, pueden crear una narrativa completa, una historia que puede o no tener relación con la realidad. Y en este caso particular, la narrativa que parece estar formándose, la historia que resuena en los titulares y en las conversaciones, es la de una posible tensión, una indiferencia velada, o quizás una rivalidad latente entre dos actrices atractivas, exitosas y admiradas por diferentes públicos. Podríamos, y es natural que lo hagamos, preguntarnos por qué esta tensión, si es que realmente existe. ¿Hay alguna razón subyacente que pueda explicar esta dinámica? A veces en la competitiva industria del entretenimiento puede haber factores como la competencia por roles importantes, por el reconocimiento de la crítica, por los premios, o simplemente por un lugar privilegiado bajo los focos de la fama. Podría ser que Chillemi, una figura consolidada y respetada en Italia, se haya sentido un poco desplazada o sorprendida por el meteórico y global ascenso de Demet Özdemir. Es pura especulación, por supuesto, una hipótesis que surge de la imaginación, pero es el tipo de preguntas que naturalmente surgen cuando hay este tipo de comentarios que parecen desafiar la lógica o la armonía esperada entre colegas. O quizás, y esta es una posibilidad más sencilla, simplemente no se conocen lo suficiente como para tener una opinión formada y profunda la una de la otra, y cualquier cosa que se diga es una generalización basada en una impresión superficial, en un conocimiento limitado. Lo que sí resulta realmente interesante y hasta cierto punto admirable, es cómo los fans se involucran en estas situaciones. Las redes sociales se transforman en verdaderos campos de batalla digitales donde se defienden a los ídolos con uñas y dientes.
Se analizan cada gesto, cada palabra pronunciada, cada fotografía compartida, buscando indicios, buscando pruebas, buscando confirmación de sus sospechas o de sus lealtades. Y en este caso particular, las declaraciones de Francesca Chillemi han sido la chispa que ha encendido esa pasión, esa lealtad inquebrantable. Los fans de Demet Özdemir, quienes la ven como un símbolo de éxito, de talento, de belleza y de una fuerza inspiradora, no van a permitir que nadie, mucho menos otra figura pública que podría considerarse una competidora indirecta, menosprecie su trabajo, su esfuerzo o su estatus ganado a pulso. Es totalmente posible e incluso probable que Francesca Chillemi no tuviera la más mínima intención de generar tal controversia. Tal vez simplemente dio una respuesta honesta desde su perspectiva, desde su propio nivel de conocimiento o interés. Pero como decíamos antes, en el complejo y a menudo traicionero mundo de las celebridades, la honestidad, si no va acompañada de la debida diplomacia y cautela, a veces puede ser un arma de doble filo. Y cuando se trata de hablar de otra persona, especialmente de alguien tan popular y querido como Demet Özdemir, que cuenta con un ejército de seguidores fieles, hay que andar con mucho cuidado. La audiencia turca y la creciente audiencia internacional que sigue a Demet con devoción, son extremadamente perceptivas y sensibles a cualquier comentario que pueda interpretarse como una falta de respeto hacia su ídolo. ¿Qué podemos esperar de todo esto a corto y largo plazo? Es muy probable que la controversia, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las noticias del espectáculo, se disipe con el tiempo. A medida que surjan nuevas noticias, otros escándalos o temas de actualidad, este incidente pasará a un segundo plano y acaparará menos atención. Sin embargo, este episodio en particular pone de manifiesto de manera contundente la fuerza, la lealtad y el poder de los fandoms en la era digital. Los seguidores de Demet Özdemir han demostrado, una vez más, que están dispuestos a defenderla con vehemencia ante cualquier comentario que consideren injusto, irrespetuoso o minimizador. Su voz se hace escuchar alto y claro. Y por otro lado, ¿cómo reaccionará Demet Özdemir si llega a enterarse de estas declaraciones, si es que aún no lo ha hecho? Por lo general, las celebridades intentan mantenerse al margen de estas polémicas menores, de estos dimes y diretes que a menudo se magnifican. Lo hacen para evitar alimentar el fuego y para mantener su imagen pública lo más impoluta posible, a menos que la situación escale a un punto insostenible o que afecte de manera directa a su reputación. Pero es seguro que su equipo de comunicación, sus representantes, estarán al tanto de la situación, y es muy posible que haya habido alguna comunicación interna al respecto, quizás para evaluar la gravedad del asunto o para considerar una posible respuesta. Lo que sí es cierto y está fuera de toda duda es que este episodio añade un toque de drama, de intriga y de expectación a la vida pública de estas dos talentosas actrices. Nos recuerda que detrás de las pantallas de televisión, detrás de los personajes que interpretan con maestría, hay personas reales, seres humanos con sus propias percepciones, sus propias opiniones, sus propias vivencias y a veces sus propios desacuerdos, ya sean estos públicos o privados, expresados o guardados en la intimidad. Quizás la lección más importante que podemos extraer de todo esto es la importancia fundamental de la diplomacia y la cautela en la comunicación, especialmente cuando se trata de hablar de colegas de profesión. Unas palabras bien elegidas, un tono medido, una actitud de respeto, pueden evitar malentendidos innecesarios y contribuir a mantener una armonía, al menos aparente, en la industria del entretenimiento. O tal vez, y esta es una visión más pragmática, simplemente es un reflejo de la diversidad de opiniones que existen en el mundo, y no todo el mundo tiene que admirar a todo el mundo de la misma manera, ni compartir las mismas perspectivas. La individualidad es un valor, incluso en el glamoroso mundo de la fama. Lo que sí es una verdad irrefutable es que Demet Özdemir cuenta con una base de fans enorme, absolutamente masiva y sobre todo, muy activa y vocal. Estos fans no dudan ni un instante en hacer oír su voz, en defender sus principios y en mostrar su lealtad. Y este ha sido un claro y contundente ejemplo de ello. La tensión generada por las declaraciones de Francesca Chillemi es un testimonio vivo y palpable del poder de las redes sociales y de la profunda conexión emocional que los fans sienten con sus ídolos, una conexión que trasciende la pantalla y se convierte en una fuerza real en el mundo digital. Así que, recapitulando un poco para que todos tengamos la imagen completa, hemos estado hablando de las recientes declaraciones de Francesca Chillemi que han causado un auténtico revuelo, un torbellino de emociones y opiniones, en torno a la figura de Demet Özdemir. Estas declaraciones, según los reportes y el análisis de la información disponible,
no han sido del todo positivas y han generado una oleada de reacciones apasionadas entre los seguidores de la actriz turca, quienes, como era de esperar, han salido en su defensa fervientemente. Hemos analizado las posibles interpretaciones de estas palabras, la compleja dinámica que a menudo existe entre figuras públicas de diferentes ámbitos y la importancia crucial de la comunicación efectiva y respetuosa en el mundo del entretenimiento. Es un tema que, aunque a primera vista pueda parecer menor o superficial, refleja muchísimo sobre cómo funcionan las redes sociales hoy en día y la profunda conexión que se ha establecido entre las celebridades y sus admiradores. Y con esto, queridos amigos y seguidores de nuestro canal, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el apasionante mundo de las noticias del espectáculo y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros. Me encantaría, de verdad, saber su opinión al respecto. ¿Qué creen ustedes sobre estas declaraciones? ¿Consideran que hay una tensión real entre Francesca Chillemi y Demet Özdemir, o creen que es simplemente un malentendido, una mala interpretación amplificada por las redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Ese gesto, que a ustedes les lleva un segundo, nos ayuda muchísimo a nosotros a crecer, a mejorar y a seguir produciendo contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera a quien le pueda interesar esta noticia, a quien le apasione el mundo de las series turcas o simplemente disfrute de un buen debate sobre el espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es un simple clic para ustedes, pero significa el mundo para nosotros, es el reconocimiento a nuestro trabajo y la promesa de que seguiremos trayéndoles lo mejor. Activen esa campanita para estar siempre al día, para que no se les escape nada de lo que traemos. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido interesante. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura en el mundo del entretenimiento.